Bien, en principio saludar a todos los participantes a invitación de la doctora Roxana Blanco, eh, compañera de la Universidad Técnica de Oruro, por esa amistad que tenemos de la carrera de medicina. Me ha contactado y bueno, me ha invitado a poder compartir la parte del análisis estadístico y he visto que han estado en diferentes reuniones de capacitación hablando sobre el tema de estadística. Desde mi punto de vista, me parece muy importante la formación estadística del médico en vistas a que se debe generar información a través de procesos de investigación y estos procesos de investigación deben estar respaldados por análisis estadísticos dentro del método de investigación científico que es dentro del paradigma cuantitativo, ¿no? El paradigma positivista en el cual se ha desarrollado la metodología de la investigación científica. Entonces no vamos a abordar aspectos sobre investigación cualitativa, ¿no? Investigación cuantitativa. Inicialmente, ¿no? A manera de introducción, yo creo que para una clase, no sé cuánto tiempo tenemos, es imposible, ¿no? Ni 3, ni 6 meses, ni un año de avanzar toda la estadística podríamos terminar, pero es importante rescatar lo más necesario y como les digo siempre a mis estudiantes, nosotros no estamos para aprender estadística, sino bioestadística. Entonces, lo que pasa en medio, eso no es tanto de nuestra incumbencia, sino cómo se introducen los datos, los resultados, cómo se obtienen y qué significan, ¿no? El análisis. Eso es lo que más nos interesa. Y la parte del medio realmente es interesante, claro, pero es un mundo de números y de otro tipo de lenguaje, que a veces ya se distorsiona nuestro lenguaje al cual estamos acostumbrados. Entonces, inicialmente la estadística se divide en dos grandes grupos. La estadística descriptiva, ¿no? Que se hace para una sola variable. Se recogen datos, ¿no? Estos se presentan en tablas, ¿no? En gráficos, pero que se hace variable por variable. Ahí tenemos todo tipo de análisis, ¿no? Y cuando nosotros incluimos una segunda variable, queremos hacer el análisis simultáneo de dos variables, entonces pensamos en hacer la inferencia. Utilizar la inferencia estadística para, a través de una teoría de probabilidad, ¿no? Darle cierto criterio de ocurrencia, ¿no? Cierto criterio de asociación o cierto criterio de diferencia. Esos criterios se hacen en torno a una teoría que se llama la teoría del contraste de hipótesis. Entonces, para iniciar esta primera parte es necesario recordar esto. He visto que lo han tomado en cuenta en la anterior clase, la parte de los tipos de variables. Existen dos tipos de variables: las cualitativas, ¿no? Donde domina la cualidad percibida por nuestros sentidos, y las cuantitativas, ¿no? Donde domina la parte numérica y que es percibida por instrumentos. Así, esta puede dividirse la cualitativa en nominal y ordinal, ¿no? Por ejemplo, raza, religión, sexo es nominal, y ordinal existe una nivelación entre el nombre dado. Por ejemplo, nivel de satisfacción, intensidad del dolor, ¿no? El número de hijos en la familia, ¿no? Lo cierto es que en la escala ordinal existen niveles, pero no se puede decir que entre el primer y segundo nivel es lo mismo que entre el segundo y tercer nivel. Es decir, por ejemplo, la intensidad del dolor entre leve y moderado no es la misma distancia que entre moderado y severo. Entonces, es una variable cualitativa ordinal, está ordenada. En cambio, las cuantitativas, ahí están las discretas y las continuas, ¿no? Las discretas entre dos modalidades de la variable, como por ejemplo, número de hijos, ¿no? Número de cumpleaños, número de cigarrillos al día, ¿no? Son dos modalidades de la variable, o uno, o dos, o tres, etcétera, ¿no?
y entre ellos no existe un valor intermedio, no puede existir. Entre 1 y 2 hijos no puede haber 1.75 hijos, no. Es un hijo o dos hijos, ¿no? Entonces, a eso se llama discreto. Cuando sí se puede, es continua, como por ejemplo el peso, la edad. Uno puede tener 10 kilos, 10.55, 10.555, etc. Entre dos modalidades de la variable, entre 10 y 11 kilos, puede haber cualquier valor intermedio. Entonces, ahí es necesario conocer las variables. Ahora, estas variables están insertadas, están dentro de una base de datos. Entonces, es importante mencionar que las bases de datos, como por ejemplo esta del SPSS, nos permite introducir todos los valores en forma de números. Y es una exigencia de este paquete que todos los valores deben estar numéricos. Pero incluso al ser la variable cualitativa sexo, nosotros no podemos poner varón o mujer, sino tenemos que poner un número. Entonces, 1 o 2. Lo bueno es que en el SPSS puede reconocerse como etiqueta el valor 2 como mujer, el valor 1 como hombre y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de todas estas variables, el investigador sabe cuáles son, toditas son de tipo numérico para el SPSS, pero el investigador sabe cuáles son cualitativas nominales, cuáles son ordinales, por ejemplo aquí, nivel de felicidad es ordinal. Aquí, por ejemplo, hay número de hermanos, número de hijos, años de educación. Esas son discretas y aquí la edad, por ejemplo, es una continua. Entonces, el investigador debe saber cuál de sus variables es cualitativa, es ordinal, es nominal, discreta, continua, etc. Entonces, si el investigador tiene el conocimiento básico de cómo utilizar las variables, estas deben estar anidadas en un sistema de base de datos. En una base de datos, ya sea en el SPSS, en el Crystal Ball, Minitab, incluso el R o el Excel, ¿no? Existe esta disposición donde las columnas indican variables y las filas indican registros o unidades de observación o pacientes. Entonces, del paciente 1, su sexo, en este caso sexo 2, mujer, su raza 1, blanca, su región del noreste, esto es de una escuela de Estados Unidos. Su nivel de felicidad 1, muy feliz, ¿no? Tipo de vida, excitante, número de hermanos 1, etc. Toda la información de un individuo está en la fila y no puede mezclarse, no puede estar en dos filas, ¿no? Toda la información debe estar en una fila y si hacemos seguimiento, en esa misma fila debe estar el seguimiento. Para los diseños de investigación que son longitudinales es necesario tener dos mediciones, una medición inicial y una medición final. Incluso esas deben estar en la misma fila, ¿no? Nivel de felicidad al inicio, ¿no? Nivel de felicidad al final. Entonces, debe haber la misma fila para un solo registro, ¿no? Y las variables se pueden incrementar n de variables. Una vez que nosotros tenemos eso, podemos pasar, ¿no?, al SPSS todos los datos. Aquí tengo un ejemplo. Este es el ejemplo de adherencia al tratamiento, ¿no? Existen diferentes factores. Según el análisis, son factores relacionados con el paciente, factores relacionados con el conocimiento de la enfermedad, ¿no?, factores relacionados con el tratamiento, etc., ¿no? Esto está en la teoría, todos estos factores. Cada factor puede ser observado, analizado desde diferentes subvariables. ¿Cómo saber, ¿no?, que los factores relacionados con el paciente son importantes? Entonces yo pregunto varias cosas relacionadas con eso. Esto está en la teoría, por eso es importante en la revisión teórica hacer una revisión extensiva de todo lo que se llama el estado del arte. Entonces, lo que está relacionado con el paciente es lo cognitivo, son alteraciones mentales, la vergüenza por el estigma social, abuso de drogas o alcohol, etc. N
de cosas que pueden estar. Pueden ser 4, pueden ser 10, pueden ser 1, depende. Pero desde la perspectiva del investigador, estas son las más importantes. Para que puedan ser analizadas, pueden ser uno por uno y van a ser n de variables. Es necesario poder centralizar y conformar un indicador. Generación de indicadores, ahí es otro tema grande, ¿no? De investigación, de cómo se generan indicadores de riesgo. Entonces, aquí se está utilizando una escala Likert en cada una de estas. Por ejemplo, dice, deterioro cognitivo, dice, se olvida fácilmente dónde deja las cosas. Es un factor relacionado con el paciente. Y en la escala Likert, 1 dice, nunca me olvido. 2, casi nunca. 3 a veces. 4, casi siempre. 5, siempre. He utilizado, es una variable cualitativa, que es nominal, inicialmente, si tiene o no deterioro cognitivo, pero la he convertido en una cualitativa ordinal, está ordenada, ¿no? Casi nunca, nunca, a veces, etc., ¿no? Entonces, ese posible juego de transformar una variable, ¿no? es interesante y tiene mucho de arte en cuanto a la análisis estadística. Por ejemplo, la fiebre, ¿no? La fiebre es una variable nominal. Uno tiene o no tiene fiebre. Incluso puede ser un síntoma, uno siente que está caliente, o puede ser un signo, cuando vemos con el instrumento cuánta temperatura tiene. Entonces la fiebre puede ser nominal, tiene o no tiene. Puede ser ordinal, ¿no? Leve, moderada, severa, la misma. Puede ser discreta, ¿no? De tanto a tanto significa, de tal número a tal número tiene un valor, de tal otro a tal otro tiene otro valor. O puede ser cuantitativa continua, 37.7, lo que sale en el instrumento. Es decir, una variable puede tener diferentes afrontes y es necesario que a través del análisis del estado del arte pueda ser conocido a profundidad por el investigador. Ese es otro requisito del investigador, ¿no? Que debe conocer profundamente cada variable de su trabajo de investigación. Entonces aquí se ha generado una escala Likert, aquí tenemos si no, aquí otra escala Likert, y lo que se ha hecho es la sumatoria. Se ha sumado. Y tenemos aquí, ¿no? De estos 4 variables, aquí tenemos una variable cuantitativa. Y es el puntaje total de los factores socioeconómicos, más el puntaje total de estos otros factores, ¿no? De los factores relacionados con la enfermedad. Aquí puntaje total, etc. Y podemos tener un puntaje total de variables que son cualitativas, podemos transformarlo a la cuantitativa. Y ese puntaje final, incluso podemos darlo nosotros un cierto rango, ¿no? Intervalos que nos permiten generar nuevamente una escala. Entonces, eso es interesante y cuando pasamos al SPSS nos sirve de mucho. Lo que se hace cuando ya tienen la base de datos como esta, estamos en el Excel ahorita, lo que hacemos es copiar. Copiar, digamos hasta ahí ya. Copiar y lo pasamos al SPSS. Entonces vamos a aprender en este momento cómo se ordena una base de datos en el SPSS. Entonces lo que he hecho es simplemente copiar y a continuación pegar en el SPSS. El SPSS tiene 2 vistas, una vista de datos y una vista de variables. La vista de datos es similar al del Excel y la vista de variables nos indica las columnas. La columna 1, variable 1, variable 2, etc. Y yo debo poner su etiqueta. Si esta variable es cuantitativa o cualitativa, debo poner los valores de cada número, porque 1 significa mujer, 2 varón, etc. Si es edad, no tiene valores. Si hay valores perdidos, cuando no ha sido respondida una pregunta o ha sido mal respondida, entonces se generan valores perdidos, columnas y medidas, ¿no? En la medida, el tipo de variable. Entonces, aquí en etiqueta ponemos el título de la variable. Cada vez que utilicemos esta variable va a ser un título. Y ese título va a ser el que pongamos aquí. Si no ponemos ningún título, va a utilizar este que es el de nombre. Entonces pongamos las etiquetas.
título de la variable. Y está en la base de datos, en el Excel. Aquí están todas las variables. Las copiamos. Esta es una forma de poder hacer. Control C. Yo utilizo en el mismo Excel la posibilidad. Ahí está, ¿no? Pero por si acaso se lo voy a hacer de nuevo. Hago clic derecho, pegar. Antes de pegar, opciones de pegado. En opciones de pegado, ahí tengo la opción de transponer. Listo, transpongo. Y está todavía en este sentido, ¿no? Vertical. Vamos a pasarlo a la horizontal. Clic derecho, formato de celda. En el formato de celda lo que quiero modificar es la alineación. Ahí está. Y acepto. Entonces ahí están todas mis variables que estoy utilizando. Hago un control C y me voy al SPSS y pongo en etiquetas, desde donde he querido pasar los títulos, y ahí está. Ahora puede ser edad es variable 1, sexo es variable 2, etc. No, aquí también puedo ponerle un nombre corto, edad, sexo, para que cuando yo haga los análisis no esté buscando el nombre aquí cognitivo, y así, etc. Tal. Conste de que aquí en el nombre debe ponerse un nombre corto, sin espacios y sin iconos raros, ¿no? Influenza, drogas, etc., ¿no? Total, paciente. Y así sucesivamente puedo llenarlo. Aquí debo completar, si hay algún valor perdido lo debo poner, ¿no? Por ejemplo, en sexo. Sexo dijimos, empezamos, hacemos un clic en la celda donde dice valor. Aparecen unos puntos suspensivos y le damos el valor de 1, para nosotros significa femenino. Añadir. El siguiente valor, 2, es masculino. Añadir. Si no hay ningún otro, se debe aceptar y listo. Entonces, en la vista de datos, en vez de 1, 2, me sale lo que le he puesto como etiqueta de valor. Aquí puedo ver eso, ¿no? 2 es masculino o no es femenino. Y así completo el resto de las variables. Aquí en deterioro cognitivo. Por eso es importante generar un buen instrumento. Este instrumento indica aquí el deterioro cognitivo. 1, ¿qué significa? Nunca. 2, casi nunca. 3, etc., ¿no? Cada valor que se le ha dado aquí debe tener su interpretación cuando la variable es cualitativa, en este caso ordinal. Eso lo trasladamos al SPSS. Deterioro cognitivo tiene valores donde 1 significa nunca me olvido. Nunca se olvida. 2, no, casi nunca. Casi nunca se olvida. El 3, a veces, ¿no? A veces. El 4 es casi siempre. Y el 5 es siempre. Ahí. Siempre. Ya aceptamos. Y esta vamos a la lista de datos. Ahí tenemos lo que estamos trabajando. Y así completamos de pasar todos los datos al SPSS. Ahora, una vez que tenemos todos los datos en esta base, no debemos perdernos en el mar de variables. Hay N de variables, ¿no? A veces uno recoge la información en un instrumento, en tipo, digamos, cuestionario, encuesta, etc.
Ahora están de moda los cuestionarios en línea, todo tipo de preguntas, ¿no? Pero no debemos perder de vista los objetivos de la investigación. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo específico número 1, el objetivo específico número 2 y así sucesivamente. Ir contestando, yo les recomiendo que vayan contestando inicialmente el objetivo específico número 1, luego el objetivo específico número 2 y así sucesivamente, en base a las variables. Ahora, por ejemplo, aquí yo tengo un total. Este me resume 4 variables. 1, 2, 3, 4, me resume aquí. Entonces yo puedo hacer el análisis uno por uno. Uno por uno. Pero lo que me facilita es hacer el análisis de esta variable y ya tengo todas estas otras reunidas en este, que ya no es una sola variable, sino es un indicador que tiene varias variables en cuenta, lo toma varias. Entonces, mucho mejor que yo tenga, cuando es un mar de variables, que pueda identificar así. Y si no, existe también la metodología en SPSS de identificar cuántas variables se pueden eliminar a través del análisis de correlación entre variables, el análisis de inferencia, bueno, ya no me acuerdo en este momento, pero se puede hacer también en el SPS, eliminar algunas variables que no tienen mucha significación con la variable principal. Eso, pero todavía seguramente no lo vamos a ver. Una vez identificadas las variables más importantes que responden a mi objetivo, ¿no? En base a que si son cuantitativas o cualitativas, me afronto el análisis estadístico. Entonces, para eso, aquí tengo una base de datos diferentes. A ver, trabajaremos con esta que es interesante. Este es un trabajo de investigación referido a la supervivencia del cáncer de pecho. Una vez que uno tiene cáncer, en cuánto tiempo empeora o en cuánto tiempo fallece. Y aquí tienen varias variables, ¿no? Una variable edad, cuantitativa, tamaño del tumor, cuantitativa. Si hay nódulos, ¿no? Tipo histológico, si tiene una relación hormonal, estrógenos, progesterona, el estado final del paciente. Censurado significa que a la fecha de estudio este paciente aún vivía, ¿no? A eso le llaman censurado. Y la otra variable sería la de fallecido. Vamos a ver dónde está. Una de fallecido. Bueno, por ahí debe estar. Algunos de los fallecidos. Son más de 1000 datos. ¿Qué ha pasado con esta computadora? Un momentito, por favor. No está cayendo. Ya, bueno, ahí está. Luego tenemos tamaño del tumor. Si tiene nódulos. Y el tiempo, ¿no? El tiempo al cual este estudio ha determinado cuánto tiempo tenían de cáncer de pecho, ¿no? O sea, cuánto tiempo ha fallecido, en el caso de que haya fallecido. Entonces, con este estudio, que es descriptivo inicialmente, bueno, analítico, es un estudio analítico, es transversal, porque se han recogido los datos en un solo tiempo. Lo que vamos a hacer es el abordaje inicial de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Primero, determinar la incidencia de supervivencia, ¿no? La tasa de mortalidad de esta enfermedad de cáncer de pulmón. Listo. Determinar un objetivo, ¿no? Determinar el promedio de tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico. Son dos, ¿no? Determinar el tamaño del tumor, etc. Cada una de estas variables puede estar relacionada con un objetivo. Abordaremos eso. Entonces, nuestro objetivo específico número 1, digamos, ha sido, vamos a ver estas variables.
Aquí dice el estado de los receptores de estrógeno. Era una variable. O el estado de los receptores de progesterona, ¿no? Y han sido clasificados como negativo, positivo o desconocido. Entonces, un objetivo diría, ¿no? Determinar el estado de los receptores de estrógeno en pacientes con cáncer de pecho durante tal tiempo en el hospital tal, ¿no? Respondiendo a esa, identificada aquí está la variable, abordamos el análisis. Ahora aquí arriba, en la barra de estado, el SPSS tiene varias opciones de análisis, ¿no? Vamos a empezar aquí, analizar estadísticos descriptivos frecuentes. Esta nos sirve para variables cualitativas, en algunos casos para variables discretas. Entonces, queremos saber la tabla de frecuencias del estado de los receptores de estrógeno. Lo pasamos a vista de variables, lo marcamos, con esta flecha de medio se puede pasar entre uno y otro. Como es una variable cualitativa, positivo o negativo, pues puedo solicitar el gráfico de barras, o también puedo solicitar gráfico circular. No puedo solicitar histograma porque no es una variable cuantitativa. Enseguida vamos a ver ese caso. El más conocido, gráfico circular, y quiero el porcentaje. Solicitar y continuar. El SPSS utiliza una segunda ventana en la que se muestran los resultados. Aquí está ese resultado. Estado de los receptores de estrógeno en este grupo de pacientes: negativo 28%, positivo 44%, total 72%, ¿no? Y aquí hay una situación interesante: perdidos, valores perdidos, que son 28%. ¿Qué son estos valores perdidos? Son de aquellos registros, de aquellas filas, individuos, donde no tenemos ninguno de estos valores. Son los famosos no responde o vacío, no sabe. No podemos nosotros atribuirle que es negativo o positivo. ¿Por qué? Porque simplemente lo ha dejado en blanco, ¿no? O ha respondido los dos, ha tachado dos. Entonces lo clasificamos como valor perdido. ¿Cómo se hace la clasificación de valores perdidos? Vayamos aquí. Aquí está. Aquí dice valor perdido. Al número 2 le ha dado como valor perdido. Entonces, todos los que han respondido 2 han sido valor perdido. Desconocido ha sido valor perdido. Aquí, otro. Tamaño del tumor. Existen valores, ¿no? 0 cuando es 0 centímetros. 1 cuando es menor de 2 centímetros. 2 cuando es de 2 a 5. Y 3 cuando es mayor de 5 centímetros. Ese es el tamaño del tumor. Pero en algunos seguramente no se ha medido el tamaño del tumor. Está vacío. No se puede poner vacío, se le pone un valor perdido. En este caso han puesto 99 como valor perdido, tomando en cuenta que nadie va a tener 99 centímetros de un tumor. Entonces, este es un valor perdido que no lo toma en cuenta a la variable cuando estamos utilizando esta variable, y no afecta el no haber completado. Para eso utilizamos valor perdido. Entonces, volvemos. Estamos en los resultados. Ahora me entregan aquí el gráfico solicitado. Yo puedo hacer un doble clic en el gráfico y así puedo ingresar al editor de gráficos del SPSS. En este editor puedo, por ejemplo, mostrar las etiquetas de datos, es decir, los valores, pueden ser porcentajes, pueden ser los nombres, puede ser el recuento. Con esta flecha lo subo, si me he equivocado aquí lo bajo, etc., ¿no? Aplicar y cerrar. Entonces ahí está, va a aparecer así. Si quiero este negativo, que es azul, yo quiero transformarlo en otro colorcito,
Entonces hago un clic en el gráfico, no sé si se fijan, ha sido remarcado en un borde amarillo todo. Yo no quiero todo el gráfico, solamente quiero esta parte azul. Entonces hago otro clic ahí y se remarca solamente la parte que quiero cambiar de color. Una vez que está así, recién hago un doble clic y aparece dentro del editor otro editor que hacen esto de color, ¿no? Puede cambiarse el tamaño, la variable, la categoría, el borde, el relleno, etc., ¿no? Esto yo quiero, clico, cerrar, ya está. Y eso es la parte del arte, ¿no? Que cada investigador puede realizar si tiene tiempo. Entonces, este es el abordaje de una variable cualitativa. ¿Cómo se hace el abordaje de una variable cuantitativa? Retornemos a nuestra lista de datos. Tenemos una variable que es cuantitativa, por ejemplo, edad. Otra, tamaño del tumor. Aquí otra, tiempo. Y se acuerdan, nosotros teníamos un objetivo específico que era determinar el tiempo promedio de supervivencia a partir del diagnóstico. Es un objetivo que se responde con esta variable. Como esta variable es cuantitativa, tiempo, que está en meses aquí, debemos hacer su abordaje a través de analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Puede hacerse descriptivos también. Yo les recomiendo que ingresen por explorar. A lista de dependientes se pasa la variable cuantitativa. En este caso decimos tiempo. Ahí está. En gráficos puedo solicitar el histograma porque corresponde a una variable cuantitativa continua. Si quiero puedo sacar pruebas de normalidad. Aprovecharemos a ver para hacer lo de Kolmogorov-Smirnov para las pruebas de normalidad o elasticidad de la variable, ¿no? Para análisis paramétrico, ¿no? Pongo continuar y finalmente aceptar. Entonces en el SPSS, en la vista de resultados, se nos presentan los estadísticos descriptivos de la variable cuantitativa. ¿Cuáles son los estadísticos descriptivos? La media, la mediana, la varianza, la moda, el máximo, el mínimo, el rango, etc. Todos estos son estadísticos descriptivos de variables cuantitativas. En este caso, cuantitativa continua. El promedio de supervivencia a partir del diagnóstico, en este caso es de 46, casi 47 meses. Con un mínimo de 2 y con un máximo de 133 meses, casi 134. El rango eso es un amplio rango de 131, la varianza de 878 meses al cuadrado. Como eso no se entiende, utilizamos la desviación estándar, con una desviación estándar de 29 meses, casi 30 meses. Entonces, a través de estos estadísticos descriptivos yo puedo reconstruir mi distribución. Aquí el histograma me da una idea de la distribución. Evidentemente no es una distribución totalmente normal, parece incluso una distribución log normal, con una cola hacia derecha, significa que es asimétrico y la simetría es positiva, y lo debe decir, aquí está, ¿no? Asimetría positiva de 0,631. Y es un poco aplanada, por tanto es cortosis negativa. La cortosis negativa debe ser de menos 229. Esta parte de análisis estadístico es necesario que el médico repase, ¿no? Los estadísticos descriptivos, los estadísticos de centralización, estadísticos de dispersión, estadísticos de posición, ¿no? Estadísticos de forma, es necesario que el investigador conozca. Y aquí estoy indicando cómo se obtiene. Nos da también el SPSS de pasadita el diagrama de Tukey, que es el resumen en 5 números utilizando los percentiles, ¿no? Los cuartiles. El primer cuartil a nivel de 0, estamos hablando de meses de supervivencia, ¿no? 0 meses el primer cuartil, el último cuartil cerca de 125, la bisagra de Tukey o mediana está cerca de 50 y así. Entonces, este diagrama de Tukey nos sirve mucho para poder hacer comparaciones. Enseguida lo vamos a ver. Y antes de que me olvide, he aprovechado para hacer un análisis de normalidad.
El análisis de normalidad se hace con pruebas de normalidad y podemos ocupar o analizar el Kolmogorov-Smirnov y el de Shapiro-Wilk. Cuando hay un número bajo, menos de 50, en la muestra, utilizamos Shapiro-Wilk. Pero cuando es un número por arriba de 50, utilizamos Kolmogorov-Smirnov. Aquí tenemos, en la media, como mejor dicho, en el N, tenemos 1.207 observaciones. A 1.207 mujeres se les ha hecho el diagnóstico de cáncer de pecho y se ha visto su tiempo de supervivencia. Por tanto, utilizamos Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué es lo que dice Kolmogorov-Smirnov? Dice, la distribución concurre una normal. Esa es una pregunta. Si es que dice si es que esta sale significativa, como en este caso, ¿no? Entonces no es una distribución normal. Y si es que aquí hubiera salido un valor superior al 5%, estaríamos frente a una distribución normal. Entonces vemos que esto no tiene una distribución normal, por tanto con esta variable no se pueden hacer análisis paramétricos al no ser una distribución normal. Deben hacerse análisis no paramétricos, ¿no? La estadística se divide en dos grandes grupos de análisis de contraste de hipótesis, ¿no? Paramétrica y no paramétrica. La diferencia entre los dos es que la paramétrica es más exigente, tiene mayor validez, ¿no?, que la no paramétrica. Entonces, tratar siempre de hacer análisis paramétricos. Pero cuando la variable es como esta, no concurre en la normal, entonces hay que hacer análisis no paramétricos. Eso, ¿no? Y aquí también los gráficos QQ nos dicen lo mismo, si concurre en la normal o no. Cuando hay más puntos por arriba que por abajo, entonces no es una distribución normal. Entonces volvemos al análisis. Ya hemos visto cómo se hacen los análisis para variables cualitativas, ¿está?, y para variables cuantitativas. Ahí está. Y así vamos respondiendo a nuestros objetivos. Pero lo más interesante de la estadística no son los análisis descriptivos, ¿no?, sino son los analíticos, los análisis bivariantes. Y ahí viene el cruce de variables que debe responder al objetivo general. ¿Cuál es nuestro objetivo general? El investigador lo sabe y puede decir, por ejemplo, ¿no?, el tamaño del tumor está relacionado principalmente con, por ejemplo, ¿no?, el estado de reactividad de los estrógenos. Ese es mi objetivo general. Estoy asociando dos variables, el tamaño del tumor con esto. No puedo decir lo siguiente, ¿no? La edad es un factor determinante, ¿no?, para que está relacionado con el tamaño del tumor. Listo, aquí está otra variable, esto es con esto. Pueden asociarse n de variables, ¿no?, n de variables, n de cruces puede ser. Pero no hay que perder de vista el objetivo general. Esa es la recomendación. Para hacer el cruce de variables hay que considerar el tipo de variable. Cuando las dos variables, ¿no?, que se van a analizar al mismo tiempo, la estadística bivariante, ¿no?, enseguida vamos a pasar a la estadística multivariante. Cuando la estadística es bivariante, entonces, y si las dos variables son cualitativas, se hace un análisis de tablas cruzadas. A ver, veamos. Aquí. La supervivencia. ¿No? Censurado está vivo y hay otros que no se ve más abajo, está fallecido. La supervivencia depende de... A ver, vamos a ver. Del tamaño del tumor, listo. La supervivencia depende del tamaño del tumor. Con una hipótesis, ¿no? A mayor tamaño del tumor, menor es la supervivencia. ¿Listo? Tenemos una variable cualitativa y aquí la otra variable que podría ser cuantitativa, pero ha sido clasificada como discreta, ¿no? Discreta. Entonces, al tener pocas modalidades, debe ser tratada como una variable nominal, ¿no?, o ordinal en este caso. Entonces, esta y esta
ingresan a un análisis cruzado y si las dos son cualitativas, entramos al análisis de tablas cruzadas. Analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En filas pongo la variable independiente y en columnas la variable dependiente. En este caso, le dije que el estado de la persona está asociado o depende de la columna, depende de, ¿cuál dijimos? El tamaño del tumor. Clasificado en menos de 2, de 2 a 5, más a 5, ¿no? Y puedo solicitar en estadísticos el análisis de chi cuadrado porque corresponde a eso. Y en casillas puedo solicitar el porcentaje total para que veamos si existe o no, esa diferencia de porcentajes. Y aquí mostrar el gráfico de barras agrupadas. Aceptar. Entonces ya estamos pasando a una estadística mucho más interesante, que es la bivariante. Podemos ver en el gráfico, censurado significa vivo, ¿no? Y verde de función. Podemos ver que cuanto mayor es el tamaño del tumor, parece que hay menos casos de defunción. Y aquí, si el tamaño es promedio, hay una cierta cantidad de casos de defunción y aquí parecido, ¿no? Entonces parece haber menos casos de defunción cuando el tumor es más grande. Parece haber una diferencia, que se ve también aquí, en los porcentajes, ¿no? De función, de 0,2%, 2,9% y 2,8%, y aquí están los tamaños, ¿no? De menor a mayor. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias, ¿no? De 2,8 hay una diferencia hacia 2,9. Y de esta hay una diferencia un poco más marcada, 0,2. Son diferentes. Eso se percibe. ¿Y esta diferencia será significativa o no? A ver, veamos. En el caso de la supervivencia. El estado dice, mayor de 5 centímetros vivos son el 0,9%. De 2 a 5, 22,3%. Y aquí, ¿no? Cuando es menor, menos de 2, existe una gran cantidad de personas que están vivas, el 70,9% a esa fecha, y hay diferencia entre estas. Entonces, esa diferencia nos la dice el chi cuadrado. Ha salido 26.331, que a 2 grados de libertad nos dice existe asociación. O sea, el estado de la situación del paciente, que esté vivo o difunto, está asociado significativamente al tamaño del tumor. Que estas diferencias, a pesar de que son pequeñas, estadísticamente son significativas, por tanto, las dos variables están asociadas. El tamaño del tumor está asociado a la supervivencia del paciente. Esos son los resultados que se pueden sacar a partir del análisis de dos variables. Ahora veamos el análisis, otro tipo de análisis. Cuando la variable es cuantitativa, tiempo, y tenemos otra variable que ya no es cuantitativa, es cualitativa, por ejemplo, tamaño del tumor. La pregunta sería, el tiempo de supervivencia estará asociado o relacionado con el tamaño del tumor, ¿no? La hipótesis sería, a mayor tamaño del tumor, menor es el tiempo de supervivencia de la persona. Esa es una hipótesis. Entonces hacemos ese análisis, que está nuestra variable tiempo, nuestra variable tumor. Esta es ordinal y esta es continua. Entonces hacemos los primeros análisis estadísticos descriptivos, explorar, pasamos a lista de dependientes la variable cuantitativa, en este caso tiempo, y a lista de factores el factor que nosotros pensamos que es diferente, que cambia. En este caso dijimos que el tamaño, ¿no? El tamaño del tumor es un factor que determina el tiempo de supervivencia. Y solicitamos en gráficos, puede ser, no, ninguno, ni histograma, ni esto, aceptar y continuar. Entonces, como les dije inicialmente, los estadísticos descriptivos, ahí están, la media, mediana, etc. Pero ahora tenemos divididos por un factor. Este factor es el tamaño del tumor y son 3 factores. Menos de 2,
de 2 a 5 y más de 5. Y hacemos la comparación. Por ejemplo, la comparación de medias, la más sencilla. El tiempo promedio de supervivencia, ¿no?, hasta en las personas que tienen tumores menores de 2 centímetros es de 47 meses, ¿no?, casi 48. En los de 2 a 5, 43. Y en los de más de 5, 34. Entonces hay una diferencia de medias. Podemos comparar desviación estándar, ¿no?, la variabilidad, 29, 29, 20, y aquí 19. Parece que hay menor variabilidad en los que tienen tumores mayores de 5. Ya así sucesivamente podemos comparar todo. El diagrama de Tukey, que les había indicado anteriormente, cuando hay varios factores nos sirve de mucho. Y aquí se ve claramente que existen diferencias, ¿no? Estas diferencias parecen, si aquí hablamos del tiempo promedio de supervivencia, del tiempo de supervivencia, ¿no?, parece que los que tienen mayor tamaño del tumor están relacionados con menos tiempos de supervivencia que los que tienen menor tamaño. Hay una diferencia aquí, mayor tiempo, un poco menos, un poco menos. Ahora, ese es el análisis de estadísticos descriptivos por factor. Para hacer el contraste de hipótesis de este tipo de análisis, ingresamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Ingresamos ahí y a lista de dependientes pasamos la variable cuantitativa, en este caso tiempo. Y a lista de factores pasamos la variable de factor, ¿no?, en este caso tamaño del tumor. ¿Podemos aceptar? Claro que sí, pero aquí tenemos 3 grupos. Hay que comparar este con este, etc., ¿no? Para hacer eso solicitamos los análisis post-hoc. Dentro del análisis post-hoc, el ideal, el análisis de diferencia netamente significativa de Tukey, aceptamos y salimos. Nos da el ANOVA, el análisis de la varianza. El análisis de la varianza se hace cuando una variable es cuantitativa, en este caso tiempo, y la otra variable es cualitativa, en este caso tamaño del tumor en intervalos, de 2 a 5 y más de 5. Nos dice, la diferencia entre grupos es significativa. Este es el valor interesante, importante, ¿no? De la ANOVA nos sale la significación. Este es el famoso p-valor. Este p-valor debe compararse con un nivel de significación que el investigador lo fija al inicio de su estudio. Al inicio del estudio, el investigador dice, yo voy a hacer un estudio con un intervalo de confianza del 95% y un 5% de probabilidad de error, tipo 1, alfa, también conocido como nivel de significación. Entonces, si el estudio está hecho al 95% de intervalo de confianza, entonces, para decir que la diferencia es significativa, yo debo tener un número menor a ese valor, que sería 0,05, para decir que las diferencias aliadas son significativas, porque es el famoso p-valor. En este caso he sacado 0,031, que en porcentaje sería 3.1%, es menor que el 5% de alfa, por tanto, las diferencias que he visto en el diagrama de Tukey son significativas. Ahora, ¿qué diferencias hay entre los grupos? Entre el grupo de -2 y el grupo de 2 a 5 existe una diferencia, ¿sí? Parece no ser tan significativa, ¿sí? Al 10% existe una diferencia, pero al 5% no existe una diferencia. Entre el grupo de menos de 2 a más de 5 no existe diferencia, ¿no?, porque es más del 5%. Y así. Entonces parece que la diferencia entre grupos, la más importante, es entre la de 2 y de 2.5. Aquí no se ha logrado formar dos grupos, hay un solo grupo, todos están en un solo grupo, pero dada, y aquí es otra situación importante, ¿no?, dada la gran cantidad de números o de observaciones, en este caso más de 1000, nos permite obtener una significación, porque la potencia de la muestra ha sido grande y la probabilidad de error, de decir que no es significativa la asociación, es baja, por el número grande de la muestra. Y por eso nos ha salido una significación como esta. Pero si el número fuera pequeño, digamos unas 10 personas,
ya son unas 100 personas, ¿no? Es un número pequeño, seguro que esto nos saldría no significativo, ¿no? Porque es importante también la potencia de la muestra, que tiene que ver con el número de unidades muestrales. Entonces, ese es el análisis. Y hay otro análisis más interesante, voy a tratar de hacer un análisis más, que es de variables cuantitativas, las dos cuantitativas. Tenemos, por ejemplo, ¿no? La edad, aquí, el tamaño general del tumor. ¿Estará asociado con la edad? ¿No? Es interesante. ¿Cuál sería la hipótesis? A mayor edad, mayor tamaño del tumor. Entonces, el objetivo, ¿cuál sería el objetivo? Analizar, ¿no?, la relación de la edad, ¿no?, según el tamaño del tumor, según la edad. Estas dos son variables cuantitativas. Conste que este 99 es un valor perdido. Cuantitativas las dos. Para hacer un abordaje de eso, las dos variables cuantitativas, debe primero hacerse un análisis gráfico. Es lo más indicado para poder entrar recién a la regresión. El análisis de dispersión y puntos, ¿no? El gráfico de dispersión, donde las dos variables se dibujan al mismo tiempo en un solo gráfico. Al eje Y, ¿no?, lo ponemos la variable dependiente y al eje X la independiente. Entonces nosotros pensamos que el tamaño del tumor depende de la edad. La hipótesis, a mayor edad, mayor tamaño del tumor. Aceptamos. El SPSS nos muestra un diagrama de dispersión y puntos. Y aquí está. Aquí tenemos en el eje X la edad, en el eje Y el tamaño del tumor. Parece no haber una relación. Para constatar realmente que no hay una relación, solicitamos la recta de regresión. Puede ser regresión lineal, regresión no lineal, etc., ¿no? Añadir línea de ajuste total, hemos hecho un doble clic en el gráfico y voy a solicitar la regresión lineal. Puede ser cuadrática, puede ser cúbica, ¿no?, pero la más simple es la línea. Aplico, cerrar, y me sale que existe una relación. Un R cuadrado lineal de 0,052 existe. Si esto fuera 0, no existiría una correlación. Si esto fuera 1, existiría total correlación y todos los puntos estarían en la línea. Pero aquí existe una correlación un poco, bueno, los números indican que de 0,0 a 0,3 no existe correlación, de 3 a 7 existe correlación moderada y más de 7 existe una buena correlación. Entonces aquí podemos decir que a pesar de que la línea se ve, sí, no es totalmente horizontal, es un poco oblicuo, existe algún grado de correlación, pero no es significativo. Para conocer los números totales de la regresión, se ingresa a analizar, regresión, en este caso hemos hecho la lineal, pasamos a dependientes, ¿no?, la variable que nosotros consideramos dependiente, que sería el tamaño del tumor, que pensamos que depende de la edad. Y aceptamos. Estamos haciendo un análisis de regresión. Ya nos había salido esto, el R cuadrado de 0,052 bajo el R cuadrado también es conocido como porcentaje de variabilidad explicado por el modelo, ¿no?, o la bondad del ajuste, baja bondad del ajuste. Y el R es de 0,228, no llega al 0,3, por tanto la correlación no es significativa. Y ese es el análisis de variables, de dos tipos de variables. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí? El análisis descriptivo de variables cualitativas, de variables cuantitativas, ¿no?, el análisis cruzado de dos variables cualitativas, una variable cualitativa con una cuantitativa, y de dos variables cuantitativas.
Ahora, para terminar, por favor, permítanme unos 5 minutitos. Este análisis que es muy interesante, que se llama el análisis de supervivencia, que se hace para estudios descriptivos correlacionales, en los que se tiene esta variable, tiempo, y esta otra variable, estado. En la variable de estado, ¿no?, claramente se tiene por un lado vivo al momento del examen o fallecido al momento del examen, y cuánto tiempo ha ocurrido, es en cuánto tiempo ha ocurrido. En este caso, desde el diagnóstico hasta que esta persona ha sido identificada, 27 meses. Desde el diagnóstico hasta que esta persona ha fallecido, no encuentro ni uno fallecido en esta. A ver, por favor, espérenme. Hasta. Ahí está, por fin. Aquí está. Desde el diagnóstico hasta la defunción, en este caso ha ocurrido 28 meses. En este otro caso, 27. En este otro, 75, etc. Tenemos dos variables. Entonces, debo hacer el análisis de supervivencia, y ese análisis se llama el análisis de Kaplan-Meier. Empezamos a analizar. Conste aquí el estado. El que nos interesa es el que tiene valor 1, el de defunción. En cambio, en el valor 0 están los censurados, los que aún están vivos al momento del estudio. Eso es importante para el análisis de Kaplan-Meier. Entonces, analizar supervivencia, el análisis de Kaplan-Meier. Es tan sencillo. Solamente necesito esas dos variables. La variable tiempo pasa a hora. Aquí está tiempo. Y la variable de estado, ¿no?, ¿qué está pasando con ese paciente? Vivo o fallecido. Y nos dice definir el evento. Nuestro evento está definido como 1. El evento negativo tiene un valor de 1. Continuar. Y en opciones solicitamos el gráfico de supervivencia. Continuar. Y aceptar. Entonces, el SPSS nos da la tabla de probabilidad de supervivencia. Y nos dice, a la hora 2.633, que en este caso está en meses, a los 2 meses y medio, la probabilidad de supervivencia es del 99.9%. Y así continúa para todos este tiempo. Veamos otro dato enseguida. Se hace una lista larga, ¿no?, por tiempo de supervivencia. Y aquí hay otro, ¿no? Al tiempo de 12 meses y medio casi, la probabilidad de supervivencia se reduce al 99.5%. Seguimos bajando. Al tiempo de 59 meses, ¿no?, la probabilidad de supervivencia se reduce al 91.8%. Y así sucesivamente, esa es la tabla de supervivencia, que está resumida en un gráfico. Aquí vamos a ver. Este es el gráfico de la función de supervivencia, que nos muestra lo mismo de la tabla. Aquí está, por una parte, en el eje X está el tiempo, y en el eje Y está la probabilidad de supervivencia, 0%, 100%. Lo que dijimos, en un tiempo 0, al inicio del diagnóstico, la probabilidad de supervivencia es cerca del 100%. Pero conforme pasa el tiempo, se reduce la probabilidad de supervivencia, va bajando, ¿no?, y llega hasta este nivel cercano al 83-85%, se reduce esa probabilidad de supervivencia a partir de casi los 100 meses. A partir de los 100 meses se reduce ese tiempo de supervivencia en la población con cáncer de pecho. Y esta es probabilidad, ¿no?, probabilidad de supervivencia. Ahora,
A este análisis tan sensible, tan interesante, podemos introducirle una variable. Una variable que pensamos que afecta de diferente manera a cada persona. ¿Qué variable? Por ejemplo, empezamos a analizar supervivencia, Kaplan-Meier, lo mismo. Hay un factor que cambia el tiempo de supervivencia. ¿Qué factor puede ser? Y aquí está. La edad, el tamaño del tumor, el tener nodos axilares, el tipo histológico, el nivel histológico, los estrógenos, la progesterona, ¿no? Entonces, esta variable interesante, tamaño del tumor. El tamaño del tumor hará variar esa probabilidad de supervivencia. La pregunta, la hipótesis, ¿no? A mayor tamaño del tumor, menor es la probabilidad, el tiempo de probabilidad de supervivencia. Ponemos ahí y aceptamos. Entonces nos da la misma tablita larga. No sé qué está marcándose. Ya. La misma tablita, pero nos da por un factor, que en este caso es el tamaño del tumor. Y aquí está. No sé si pueden ver, tenemos azul, verde y aquí abajo amarillo. Los azules son los que tienen un tamaño del tumor menos de 2 centímetros. Los verdes son de 2 a 5 centímetros y los amarillos son más de 5 centímetros. Vemos aquí una diferencia de probabilidad de supervivencia. Hasta el tiempo de 25, hasta los 25 meses, la probabilidad de supervivencia es la misma, casi la misma entre los tres. Pero a partir de los 25, la probabilidad de supervivencia va rebajando para los que tienen un tumor fase 5. Y a partir de los 50 meses, la probabilidad de supervivencia es mucho menor en los que tienen un tumor mayor de 5, incluso se reduce hasta el 60% de probabilidad de supervivencia, ¿no? Del 100% hemos rebajado al 60% de probabilidad de supervivencia, ¿no? A partir del mes, del tiempo de 50 meses, y vemos que las diferencias se hacen grandes. A partir de los 75 meses, las diferencias se mantienen, digamos que se mantienen. Entonces, esto nos permite hacer un análisis epidemiológico, un análisis clínico, etcétera, para poder abordar al paciente en función del tiempo de supervivencia. Entonces, este es el análisis. Y no solamente podemos hacer el análisis por tamaño del tumor. Podemos hacer el análisis. A ver, no quedó. Faltamos. No quedó. Analizar. Supervivencia. Kaplan-Meier. Estamos en Kaplan-Meier. Ay. Es que estoy con otra base de datos. Mira aquí. Ya. Entonces, analizar supervivencia, Kaplan-Meier, y no pensamos que el tumor no es el único factor. Pensamos que el nivel de estado de los receptores de estrógeno es un factor determinante. Los estrógenos, definitivamente los estrógenos son, ya. O la progesterona, ya. Y ahí va nuestra pregunta, nuestra hipótesis. Aceptamos. Nuevamente la tabla larga y lo que le suma es el gráfico. Si los estrógenos son positivos, es decir, receptores de progesterona, mejor dicho, ¿no? Si la progesterona es positiva, la probabilidad de supervivencia es un poco mejor que si fuera negativo. Entonces, el estado de los receptores de estrógeno negativos están asociados con un tiempo un poco menor, con una probabilidad un poco menor de supervivencia que si fuera positivo. Ahí está. Ahora, por último, queremos hacer un análisis
completo de todo. Metemos a estas dos variables, la variable tiempo y la variable estado, todas estas otras al mismo tiempo, para ver cuál de estas es la más significativa, la más importante. A ese análisis se llama regresión de Cox, que es un análisis no paramétrico en la cual, donde dice hora, se pasa la variable temporal, en estado, la variable de estado, ¿no? Y en covariables, todas esas variables que nosotros pensamos que tienen relación. Ahí está. Covariables. Pueden ser también las variables cuantitativas. Si desean, pueden poner en un siguiente nivel, vamos a poner las variables cuantitativas. El evento nos dice debe definir, no nos permite aceptar porque no hemos definido el evento. Definir el evento, para nosotros el evento de fallecimientos, 1, continuar y aceptar. Entonces la regresión de Cox nos da un análisis de significación de todas las variables que están en la ecuación. Primero nos dice, en la puntuación global sí existe significación, sí las variables están asociadas, las que hemos introducido están asociadas con el promedio de supervivencia, nos dice que significativamente, ¿no? Tanto las del primer paso como las del paso posterior están las dos significativamente asociadas, ¿no? Tanto las cualitativas como las cuantitativas. Pero aquí en las variables que están incluidas en la ecuación nos da una prelación a partir del nivel de significación, a mejor dicho, a partir de la significación del p-valor. Cuanto más se acerque a 0,05, incluso sea menor a ese es el que tiene mayor relación, ¿no?, con la probabilidad de supervivencia. En este caso tenemos aquí una variable que es cuya significación es de 0,010, que en porcentaje sería 1%, que es menos que el 5% de nivel de significación, y esa variable es tamaño. El tamaño cuantitativo del tumor es la variable más importante que determina que está asociada significativamente al promedio de supervivencia. A continuación, ¿no?, ¿qué variable es esta? Del linfos, voy a ver esta. Nódulos linfáticos, ¿no? Esa es la variable a continuación que está en relación. A continuación es esta otra, no, aquí está, 0,185, el tumor, ¿no?, pero en categorías. Ya hemos visto que el tumor, el tamaño cuantitativo está más asociado, en categorías también. A continuación esta, la edad, es un valor, y a continuación los receptores de progesterona. El que menos está asociado, los de estrógenos. El nivel histológico está a la mitad. Y así yo puedo hacer un análisis de riesgo, un análisis de priorización en cuanto a la terapéutica respecto de estas variables que están asociadas más o menos con la probabilidad de supervivencia. Hasta ahí yo pienso que ha sido ya una hora de esto. Yo podría continuar y continuar, pero pienso que lo más importante es la comprensión y la participación. Ya hasta ahí podría avanzar y estaría presto a sus preguntas. Gracias. Doctor, vamos a ir leyendo las preguntas del chat. ¿Qué versión de SPS nos recomienda utilizar? A partir de la 17, cualquiera. No significa que la 26, creo que ha aparecido, es mejor que la 25, no. Tienen casi lo mismo. Solamente la interfase de interacción con la persona es más amigable mientras más actual sea la versión. Pero con la 17 no hay ningún problema. Yo trabajo con la 22 porque es la más accesible para mi computadora, ¿no? La nueva versión creo que tiene más de 1 giga de espacio en RAM y no acepta, ¿no? Mi computadora por lo menos. Entonces, esta me sirve tranquilamente, la 22. Otra pregunta. Doctor, ¿nos recomienda realizar primero nuestra tabla en Excel y luego trasladarlo al SPS o primero el SPS? Primero el Excel, porque es una base de datos muy amigable y casi generalmente conocida.
Entonces, si tienen en el Excel todo, como en este caso todos los numeritos, y hay la posibilidad de poner títulos, ¿no? Incluso subtítulos. En el Excel hay mucha posibilidad. Entonces, una vez que todo esté ordenado, recién lo pasamos al SPS, es mi recomendación. Otra pregunta más de Daniela. Buenas noches. ¿Todo análisis de una base de datos requiere realizar búsqueda de normalidad como primer paso? Sí, si nosotros queremos hacer un análisis paramétrico, o sea, un análisis de validez interna aceptable, de elevada validez interna, es necesario ver si la distribución concluye una normal. Ahora, si una distribución, como en este caso, no concluye una normal, no podemos hacer análisis paramétrico. Lo que corresponde es un análisis no paramétrico. El análisis no paramétrico tiene un poco menos de validez, pero también existe validez, ¿no? Solo que la validez interna disminuye un poco. ¿Alguna otra pregunta más para el doctor Chiara? Como mencionaba muy bien el doctor, para el análisis de datos y realizar el manejo de SPS no solo basta un taller, tendría que realizarse varios talleres.